Bien, este, vamos a comentar la sección del espíritu, de la fenomenología del espíritu. Es, digamos, de las partes de la fenomenología, por obvias razones, más importantes. Aquí es donde vamos a ver muchas de las contribuciones de Hegel que van a convertirse en clave muy importantes para obras y para lecturas de otros autores. Y vamos a iniciar primero comentando la propia noción de espíritu, para que pues eso lo tengamos de base al momento de ir recorriendo la experiencia de este espíritu, los recorridos de la conciencia actuando como espíritu, y eso nos va a facilitar mucho la comprensión misma de las figuras que Hegel va a darnos a conocer. La idea de espíritu debe entenderse, pero quitándose primero de la cabeza la idea de sustancia o cosa. Entonces el espíritu no es una cosa, algo así como el alma, que es una sustancia, que es una cosa. No, el espíritu no tiene que ver con eso. El espíritu es una mera actividad o una actividad pura de la conciencia, en este caso de Hegel, que se comporta como espíritu la conciencia. La conciencia en Descartes se ve más como cosa, en Hegel no. En Hegel la conciencia se ve más como espíritu. Y eso significa que esta actividad tiene tres rasgos fundamentales, ¿no? Entonces, una actividad de la conciencia que tiene tres rasgos que la van a caracterizar como espíritu. El primero es que tiene la capacidad de salir de sí misma, de exteriorizarse, que es lo que Hegel le llama el Entfremdung, ¿va? La posibilidad de objetivarse en otra cosa, ¿va? En ser algo distinto de sí mismo, pero como objetivación del sí mismo, ¿va? Y esto es desde el panadero que puede hacer una pieza, una concha, ¿ah? Esa es una objetivación, es una manera de objetivación, hasta una ley o una institución social o un descubrimiento científico. Son procesos de objetivación a partir de la exteriorización del sujeto. Luego, y entonces hay algo frente a nosotros que es un objeto, pero que es un objeto como objetivación del sujeto, ¿no? Algo que es producto de su acción, de su actividad. Por eso el espíritu es actividad. Entonces una actividad, una capacidad de apertura de sí mismo, sale, se exterioriza y genera, crea un objeto que es otra cosa de sí mismo, pero es producto de sí mismo. Luego viene el proceso de, de reflectividad, ¿no? De regreso de sí mismo. ¿Ah? Es una de posibilidad de autoconciencia, de que tiene capacidad de regresar sobre sí mismo, pero ese regreso no es inmediato, no es como el yo que tiene conciencia del yo, sino es a través de esta mediación de este objeto que fue producido en el proceso de exteriorización. Por eso es tan importante que el regreso, la reflexividad, ¿ah? El regreso sobre sí mismo, el proceso de autoconciencia, no va a ser producto de una actividad inmediata en la abstracción del pensamiento, sino de la acción, de la actividad del sujeto que puede tener conciencia de sí mismo a partir de la acción. Luego hay una tercera forma de actividad que caracteriza lo espiritual, que es la conformación de cuerpos no materiales, esto es, de comunidades. Cuando generamos una comunidad y esa comunidad tiene lazos que se vuelven permanentes y se generan creencias, visiones del mundo, ideas comunes,
que genera una identidad común, propia, que construye este cuerpo. Eso también es una forma de espíritu. En el cristianismo, el Espíritu Santo vive como comunidad, recordemos, ¿no? Bueno, Hegel va a tomar esa idea, pero la va a construir filosóficamente. Bueno, estas son tres formas del espíritu, actividades, formas de la actividad del espíritu, que es la alienación, el Entfremdung, la posibilidad del regreso a sí mismo, que es el Enthauserung, y esta comunidad que se forma como cuerpo, que le vamos a llamar, y va a ser algo muy importante, este concepto de sustancia ética, ¿no? La Sittlichkeit, la eticidad. Eh, Esto de la sustancia ética es muy importante porque el espíritu no es sustancia, pero produce una, que es ese cuerpo que se forma con la telaraña de relaciones sociales. Esos lazos adquieren consistencia, las relaciones sociales son como lazos, como si fueran las ligas de la telaraña, que adquieren consistencia y todo junto forman una totalidad. Y esa totalidad es una identidad, una realidad espiritual. Eso va a ser vital porque lo va a distanciar radicalmente del pensamiento liberal, que va a estar pensando el pensamiento liberal de que la realidad social no hay tal cosa, no existe lo social entre el pensamiento liberal. Lo que hay es un contrato, el Estado es producto de un contrato de mutua conveniencia entre individuos racionales. En el caso de Hegel, el Estado no es producto de ningún contrato, de ningún pacto, eh, y el Estado es producto primero de esta communitas communitatum, esta comunidad de comunidades, esta forma que va ascendiendo, ¿verdad?, en el reconocimiento del derecho, pero a través de una sustancia ética como base, de una Sittlichkeit, estas costumbres que se van generando permanentes, consistentes, y los individuos vamos siendo expresión de eso. Esto es cuando lo que yo creo, de la manera en cómo yo veo el mundo, la manera en cómo valoro las cosas o hago juicios políticos o juicios morales, o la manera en cómo trato de buscar el conocimiento. Todo eso es en realidad algo que yo como individuo no produje, sino estoy expresando lo que está en la sustancia ética, en esta telaraña que nos da forma también a los individuos. Entonces es muy importante este concepto, la ética de un pueblo, que es lo va a ser el Volksgeist, el espíritu de un pueblo, que es la sustancia ética que forma esta cultura, esta historia, la historia de estos pueblos. Y analizando eso, Hegel en la sección del espíritu, pues va haciendo un recorrido de la experiencia de esta eticidad, de este espíritu en la historia, y vamos a ver el caso de Grecia, la Grecia eh, antigua, luego Roma, la Francia moderna, la Alemania romántica, ¿verdad? Por todos esos momentos, van a ser momentos de la experiencia del espíritu en la historia, aun cuando no sea una sucesión precisa, pero va generando ya una narración mucho más lógica, Hegel, de lo que ocurre en ellos. Bien, dicho lo cual, vemos en Hegel, en la sección del espíritu, que inicia en el momento en el que inicia, como inician todas las figuras de la conciencia. Cuando inicia una figura de la conciencia, inicia con el momento de la inmediatez. Recordemos las demás figuras
todas inician con ese momento de la inmediatez. Y luego después viene un proceso de mediatez y luego de exteriorización y luego de regreso de sí, etc. Bueno, que son estos movimientos lógicos que en un momento más comentaremos. Bueno, el momento de la inmediatez es la polis griega, donde la comunidad y el individuo son inmediatamente coherentes, donde no hay oposición, entre el individuo se identifica inmediatamente con su comunidad, que es este momento de la polis griega, idealizada por el propio Hegel y por gran parte del romanticismo alemán. Este mundo griego de la polis, que lo vamos, no es la ciudad la polis, es el estado en el sentido más este, riguroso del término, no solamente es una ciudad como un lugar donde hay vida urbana, sino donde está la institución que después del siglo XVI se conoció como Estado. Eso es, por eso le llaman algunos lo traducen como ciudad-estado, es la parte más importante en la idea de polis. Bueno, aquí vemos que la vida ética de la polis griega se va a escindir en dos grandes áreas de la vida ética. Una va a ser la comunidad natural, de donde la gente nace, que hay un lazo de sangre, que es la familia, y ahí mismo también va a haber, esa comunidad natural se va a convertir también en un cuerpo espiritual de mutua este, dependencia de unos con otros, se genera una serie de relaciones entre ellos y de obligaciones, y esas obligaciones que hay entre los miembros de esta comunidad natural de la familia, del hogar, se va a expresar a través de la ley, de las costumbres religiosas, de la ley divina, que le llama Hegel, que en el caso de la Grecia refiere a los penates, ¿no? Estas divinidades del hogar, donde vienen las obligaciones que entre unos y otros hay, ¿no? De unos hermanos respecto de los padres, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los de segunda generación, etcétera. Todo eso se va normando a través de leyes divinas o de leyes de la religión que vienen dictadas por estas divinidades del hogar, que son los penates. En la lógica de Hegel, donde hay esta relación siempre en las figuras de la conciencia del momento de la singularidad y luego su paso hacia el momento de la universalidad, y luego después la construcción de lo particular. En el mundo del ámbito de la ley divina, pues lo singular son cada uno de los individuos que nacen, que tienen necesidades muy precisas de comer, vestir, estar, lo que es propiamente la vida doméstica y la vida más bien privada, pero también hay las obligaciones que universalizan y la obligación que más universaliza y el acto de universalización, donde ya no son individuos meramente individuos naturales, son los ritos funerarios. En el momento del reconocimiento es cuando deja de ser una mera cosa natural, no son meros animales que están ahí tirados y se dejan podrir en algún lugar donde caigan muertos, sino el rito funerario es justamente un proceso donde la conciencia queda claro que no es una mera cosa y el individuo queda universalizado a través del rito funerario. Entonces, por eso los ritos funerarios son tan importantes porque espiritualizan la vida de estas comunidades familiares. El muerto pertenece siempre a la familia. Por el lado de la ley de los que hacen los hombres, que son la, la propia polis,
es la protección de la polis. Y ahí pues son las normas, las leyes que se establecen para la protección de ella, las relaciones entre élites y las capas que constituyen al pueblo, los roles, lo que hace cada pueblo, donde unos cultivan, otros son, generalmente son sociedades triádicas, ¿no? Entre agricultores, los guerreros, eh, los que están en el ámbito de lo religioso y el pensamiento. Todos ese tipo de leyes son las leyes humanas, civiles, de la polis, y el momento de la universalización, en el caso de la polis, hay un dispositivo que va a ser vital en el proceso, en la construcción de un individuo, que luego es no solamente particular o singular, sino universal, que es el momento de la guerra, ¿no? En la guerra el individuo pone entre paréntesis sus intereses singulares y se funde directamente con el interés general de la patria, con el interés general de la polis, ¿no? Su interés, y de hecho pone en riesgo su vida para poder defender a la polis y a la ley del Estado. Por eso la guerra es como este dispositivo dialéctico de universalidad. Este individuo universalizado es el ciudadano, ¿va? En tanto que el hombre, en tanto que hermano, padre o eso, pues es un hombre más bien privado, singular, en el ámbito doméstico, y el hombre en tanto, ese mismo hombre, pero en tanto que ciudadano, y es el hombre del interés general de la polis. Y el momento en donde se funde, ¿va?, la acción del individuo y la voluntad de toda la polis, pues es justamente en la guerra, ¿no? Tiene una función, la guerra, de universalidad, y es un dispositivo dialéctico fundamental en toda la historia. Y en el caso de la Grecia, que se va ahorita a comentar, pues no es la excepción. Estos dos ámbitos de la vida ética, la ley divina y la ley del Estado, o humana, Hegel ve que se establece un proceso de conflicto entre ellas, ¿no? Entre ellas, que el proceso de reconocimiento entre estos dos grandes ámbitos no va a pasar necesariamente por el conflicto, ¿no? Por la lucha entre ellas. Esto no es un reconocimiento en donde sencillamente es un ejercicio abstracto de un reconocimiento de la razón, del intelecto, perdón, sino el reconocimiento entre ambas pasa necesariamente por un momento de lucha y conflicto entre ellas, y donde lo ve con toda claridad Hegel, donde lo lee, nos expone, es en Antígona, en la tragedia de Antígona de Sófocles. Ve cómo estos dos ámbitos de la ley y de la vida ética se enfrentan, se contradicen, y es altamente positivo este análisis, porque va a dar lugar a aquello que luego conocemos como el análisis de las ideologías. Ahorita lo explico eso un poco, ¿va? Está en Antígona de Sófocles, se ve que cada parte, cada ámbito, en el caso, por ejemplo, bueno, recordemos un poco cómo está la, la trama, ¿va? Antígona es hija del rey Edipo. Recordemos que Edipo se va después de que se entera que Yocasta, con la cual había estado unido, es su madre. Se va, se saca los ojos, se va, y se queda a cargo de Tebas dos de sus hijos. Él tiene 4 hijos, tiene como hijo a Antígona, Isémene, a Polínices y a Teocles. Se va y se quedan a cargo de Tebas, este, Polínices y Teocles. Entonces lo que les dice Edipo es de que pues se van a estar un año y un año a cargo del trono. Teocles
tiene el trono, cuando le toca a Polínices, Eteocles se niega, entonces Polínices hace desde fuera de la ciudad, genera un movimiento armado contra Eteocles, se establece una ley, una guerra entre ellos, la guerra civil tebana, y en esta guerra, pues los dos mueren ambos, Eteocles y Polínices, entra al trono el hermano de Eurídice, Creonte. Entonces Creonte tiene el mando, tiene el trono, es el responsable de la ley del Estado. El asunto está en que Polínices, una de las reglas fundamentales de la ley divina es que la familia es responsable de enterrar o de cremar, o sea, de generar los ritos funerarios de los muertos. Entonces, esta Antígona ve que esa ley es fundamental, pero se opone a la otra ley, a la ley del Estado, que dice que a los que son acusados de traición a la polis, uno de sus castigos fundamentales es quedar insepultos, por muchas razones, ¿no? Que no voy a explicar ahora. Pero al quedar insepultos que es la ley del Estado, es una clarísima violación de la ley divina. Entonces ahí está confrontación entre ambas leyes. Antígona ve que la ley divina es superior, desde la perspectiva de Antígona, es superior a la del Estado, y decide darle sepultura a Polínices. Va con su hermana y todo, y ella no quiere. Total, ella va y lo sepulta. Cuando se enteran de que lo sepultó y violó la ley del Estado, se paga con la muerte, la llevan a castigar, ella finalmente se mata, pero para esto Antígona era prometida del hijo de Creonte, Hemón, ¿no? Y Hemón al ver a Antígona muerta se suicida, y luego al ver a su hijo muerto, Eurídice también se suicida. De tal manera que eso va generando una disolución de la propia ciudad, este proceso de suicidios y de que se va a interpretar como una especie de venganza de los penates. Entonces tenemos estas dos, pero para Creonte era fundamental hacer cumplir la ley del Estado, porque de otra manera se disolvía el propio Estado si no se hacen cumplir sus leyes, sobre todo en el caso de las leyes de guerra y contra los traidores. Esta es básicamente la trama. Ahí se ve la contradicción entre ambos ámbitos de la vida ética, el de la familia y del Estado, el de la vida religiosa y la civil y política, sociedad natural y sociedad política, también podemos verlo desde esa perspectiva. Y cada uno de ellos ve su verdad, pues, o sea, la verdad para Antígona es clarísimo que ella tiene razón y que el jefe del Estado, Creonte, es injusto con lo que está haciendo de dejar insepulto a Polínices, y desde la perspectiva y desde el ángulo, desde la posición de Creonte, Antígona es una desobediente que está disolviendo el Estado y que tiene que necesariamente ser castigada. Ambas son como verdades posicionales, esto es les resulta verdadero lo que están pensando, viéndolo desde su posición, y ambos son como dos verdades, pero de carácter posicional, ¿no? No es que una sea falsa y la otra verdadera, sino que dependen de su posición desde donde están.
deberá pasar todo este proceso de conflicto para que se reconozcan mutuamente ambas en el proceso del destino y puedan reconocerse mutuamente y luego superar el conflicto en un proceso de autoconciencia del espíritu. Bien, pero si se fijan, aquí lo interesante es esta como verdad posicional. Es lo que luego, en el caso de Marx, va a leer y le va a llamar a eso ideología, que son estas verdades que parten de la posición, y la verdad absoluta, pues es de la totalidad. El propio Hegel dice, la verdad es necesariamente de la totalidad, ¿no? Lo que puede englobar no solamente a una de las partes, sino englobar la totalidad de la vida ética. Para Marx, totalidad, la verdad de la totalidad es ciencia, ¿no? Lo que va a ser la ciencia que va a expresar la dialéctica de la totalidad, y la verdad de cada una de las partes es lo que le va a llamar ideología. Entendiendo bien esta partecita de la fenomenología del espíritu, se entiende bien luego todo el debate durante todo el siglo XX sobre la relación entre ideología y conocimiento en sí, conocimiento científico, etc. ¿No? A diferencia de la idea que no tiene que ver con la idea de ciencia de la manera en cómo los positivistas lo ven. Cuando los positivistas se enfrentan a este problema y no han visto a Hegel, entonces no están entendiendo absolutamente nada de la propia noción de ciencia o de la filosofía como ciencia. Esto es el sujeto, y la verdad del sujeto está escindida, es un sujeto escindido, ¿verdad? En ese sentido tiene razón la lectura de contemporánea de Zizek de entender a Hegel desde el sujeto escindido. Es un sujeto partido, escindido, y esta decisión es una verdad escindida, por tanto también, y tendrá que pasar por la lucha y el conflicto para conseguir el reconocimiento mutuo o la posibilidad de conciliación, ¿verdad? Y de hecho va a haber una relación muy importante entre conciliación y lo que el marxismo le va a llamar revolución de esta verdad escindida en el espíritu. Del conflicto trágico, tienen que pasar por el conflicto trágico y la culpa. Veamos el movimiento. A mí me interesa que veamos el movimiento de lo que se genera aquí y luego va a ir generando todas las figuras en la sección de la conciencia. Hice un pequeño esquemita, se los muestro así, ¿verdad? A ver si lo ven con claridad. Donde tenemos el espíritu inmediato, la polis griega, y luego tenemos la mediación y pasa el espíritu ya no inmediato, sino un espíritu mediado por el derecho. Es el momento de Roma, del derecho romano. Luego viene el extrañamiento, la alienación, el espíritu se aliena en el mundo de la cultura, que es el de la fe y la intelección, es el mundo de la ilustración, luego regresa sobre sí mismo, ese es todo el movimiento lógico, que eso se va a expresar en la dialéctica del perdón de los pecados, ¿no? Ya cuando pasemos la vida en la sección del espíritu y entremos a la sección de la religión, vamos a entrar a la parte que es la autoconciencia del espíritu, pero en la religión va a ser el pensamiento en forma pictórica, no en forma conceptual, y luego ya se va a dar paso al saber absoluto, que es la propia filosofía de Hegel, que es el saber no desde forma pictórica, sino conceptual, ¿no? Como la verdad como concepto. Bien, ese es como el esquema de la figura lógica que quiero que vamos a ver en los siguientes videos. Voy a estarlo subiendo en estos días. Voy a estar subiendo los videos para ir generando, para ir explicando toda la sección del espíritu, ¿no? Que nos va a ir desde la polis griega, el momento del derecho romano, la fe y la intelección, la dialéctica del perdón de los pecados, que va a ir generando este movimiento dialéctico del espíritu inmediato, la mediación, el extrañamiento de sí mismo y luego el regreso de sí mismo con el perdón de los pecados.
Básicamente, este es el movimiento que nos interesa, ¿no? En la figura de la inmediatez del espíritu, el Estado castigó a la ética de la comunidad natural, esto es a la ley divina, pero los penates se vengaron disolviendo la ciudad y esta disolución de la ciudad, de la polis, va a dar paso después, en términos lógicos, a el momento en donde tenemos los individuos mediados por el derecho, que es el imperio romano, que genera el derecho, y son individuos en donde su interés fundamental está en su propiedad, y son individuos separados y no fundidos con los intereses del Estado, pero hay esta mediación del derecho. Y no es el derecho es una universalidad abstracta en el caso romano, pues porque la obediencia se impone a los individuos, ¿no? No es una cosa que salga desde sí mismos, desde los propios individuos, como pasaba en el mundo griego, ¿no? A estos romanos les interesa fundamentalmente su vida privada, su propiedad, pero existe esta mediación. Bien, este es el video número 1 y que vayamos acompañando y que vayan terminando la lectura del espíritu, iremos subiendo ya los subsiguientes videos. Así que estén atentos y pues ánimo.